Este es el segundo de varios artículos sobre el tema de migración desde Oracle Primavera Risk Analysis, PRA, a Safran Risk, escritos por Ian Nicholson. Ian es vicepresidente de soluciones de Emerald Associates en Canadá. Ian trabajó con Oracle Primavera Risk Analysis, PRA, desde el 2001, siendo Emerald el distribuidor canadiense exclusivo de PertMaster, como se conocía entonces, hasta su adquisición por Primavera en el 2006. Actualmente, Ian promueve a Safran Risk como su herramienta de preferencia para el análisis de riesgos de proyectos. Este video y los que le siguen explica en parte por qué. PertMaster comenzó su vida como una herramienta de cronogramas del método de ruta crítica, CPM, antes de ser reintroducida como una aplicación de análisis de riesgos en el 2001. En ese momento, la mayoría de las herramientas de cronogramas de escritorio usaban archivos planos para almacenar datos. P6 se había lanzado solo un par de años antes y aún no se había adoptado ampliamente, mientras que P3 se ejecutaba en una base de datos tipo Btrieve y era prácticamente un sistema plano basado en archivos. La idea de utilizar un motor de base de datos para administrar los datos clave del proyecto todavía era un concepto relativamente novedoso en ese momento, por lo que PertMaster adoptó la estructura plana más común basada en archivos. Aún así, para la mayoría de los usuarios de riesgo en el cambio de milenio, esto no importaba. El análisis de riesgos de cronograma, ARC, era en sí mismo comparativamente nuevo. Se realizó con poca frecuencia y solo por un número limitado de personas utilizando cronogramas que, en términos generales, fueron construidos específicamente para el análisis de riesgos. Por lo tanto, solo tenían que gestionar unos pocos cientos de actividades como máximo. El rendimiento fue lo suficientemente rápido como para satisfacer la mayoría de los requisitos, mientras que los archivos de salida *.rsk solo se guardarían durante periodos cortos antes de eliminarlos o sobreescribirlos. También era muy poco probable que más de un usuario tuviera que acceder a un archivo en un momento dado. Todo era color de rosas. Avancemos 20 años y las cosas han cambiado significativamente en el mundo de análisis de riesgos de cronogramas. Para empezar, ahora está bien consolidado el modelo de madurez del riesgo. Las organizaciones han hecho de la ARC parte de su metodología más amplia de gestión de proyectos y los equipos de proyectos construyen rutinariamente sus propios modelos de riesgo para satisfacer sus necesidades individuales. Por el contrario, los cronogramas independientes para el análisis de riesgos son cada vez más raros, ya que varios usuarios exigen la capacidad de ver varios modelos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, los cronogramas se han vuelto más grandes. Se incorporan una cantidad creciente de detalles en el cronograma mediante la integración con otros sistemas, lo que requiere un aumento en la potencia de los sistemas subyacentes para compensar. Por ejemplo, mientras que hace 15 años un gran cronograma de cierre o cambio estaría compuesto por 5.000 actividades, en el 2020 un gran cronograma de este tipo considera alrededor de 100.000 actividades. Hacer un cronograma nuevo y dedicado cada vez que ejecuta un análisis de riesgo, generalmente en forma trimestral, simplemente ya no es realista. Los sistemas de cronograma han evolucionado para adaptarse a estos requisitos. Lo que necesitamos es una herramienta ARC que posea las mismas mejoras. Hoy en día es esencial que las herramientas ARC tengan una base de datos de soporte que pueda almacenar proyectos y resultados de riesgos, junto con datos de usuarios y riesgos, para facilitar el acceso simultáneo de múltiples usuarios. También se requiere de una plataforma de aplicaciones de 64 bits para cronogramas grandes. Desafortunadamente para aquellos de nosotros que usamos y amamos PRA en su día, el desarrollo cesó en el 2013. El último parche se emitió en el 2015. PRA nunca se equipó con un sistema de soporte fundamentado en una base de datos ni se movió a una aplicación de 64 bits. Lo que significa que el sistema sigue siendo monousuario y limitado a cronogramas que registren menos de 10.000 actividades. Habiendo creado ya una plataforma de clase mundial en Safran Project,
Safran tenía una clara ventaja al desarrollar su módulo de riesgos. Al ejecutarse en una base de datos SQL Server u Oracle y con una capa de aplicación de 64 bits que permitió al equipo lanzar mejoras de software regulares, cuando comenzó el desarrollo de Safran Risk en el 2015. Esto brindó al equipo una base sólida sobre la cual construir. Como era de esperar, Safran Project sigue siendo considerado un competidor directo de P6 en Europa y el Oriente Medio, ya que la gente se da cuenta de los beneficios de pasar de PertMaster a Safran Risk. Safran tenía otra ventaja cuando se trataba de desarrollar Safran Risk. Podía aprovechar el conocimiento y la experiencia del equipo de desarrollo original de PertMaster. Ellos ayudaron a guiar el desarrollo, asegurando que las lecciones aprendidas de PertMaster se incorporaran a Safran Risk desde el principio. La realidad es que la mayoría de las quejas que escucho sobre PRA son que es lento, propenso a fallar y no es particularmente fácil de usar. Esto es especialmente cierto cuando se trata de transferir datos dentro y fuera del sistema. Pero si continúa analizando PRA para administrar el análisis de riesgo en su cartera de proyectos, es probable que no desee cambiar su proceso básico. Solo desea una plataforma más estable y escalable. Y eso es exactamente lo que ofrece Safran Risk. En la próxima publicación de este blog examinaremos la interfaz de usuario de Safran Risk y por qué una interfaz de usuario moderna es vital para su equipo de gestión de riesgos.